Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este webinario acerca de por qué invertir en Punta Cana. Aquí tenemos gente que nos acompaña de distintos países. Si nos pueden indicar por aquí, por el chat, de qué países nos están contactando. Por acá veo de Chile, Colombia, de Perú, de Puerto Rico, de República Dominicana. Bueno, tenemos bastante variado. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a dar comienzo. ¿Por qué invertir en Punta Cana? La pregunta que muchos se han hecho y por eso mismo hemos eh, imaginado que a través de este webinario, que va a ser más que nada una pequeña y breve presentación, pero después darles la oportunidad de que ustedes consulten directamente y con el resto de compañeros de EXP, los asesores inmobiliarios, le podamos ir respondiendo a las dudas que vayan teniendo. Así que, si les parece bien, voy a compartir de pantalla y voy a compartirles una breve presentación para después, al final, dejar un espacio para las preguntas que puedan surgir, si les parece. Entonces, vamos allá. ¿Se ve bien? ¿Por qué todos están invirtiendo en Punta Cana? Esa es la pregunta que se hacen los inversionistas cuando se están considerando diversificar y no solamente seguir invirtiendo en su país de origen, en cualquiera de estos países que hemos estado comentando que ustedes están presentes: Chile, Perú, Bolivia, Puerto Rico, de República Dominicana, de varios países que quieren ver por qué Punta Cana está produciéndose un boom inmobiliario, y aquí vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Así es que las razones por las cuales se está invirtiendo son básicamente estas 10, que vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, y como decía, para los que llegaron un poquito más tarde, al final de esta breve presentación podrán hacerme preguntas y junto con mis compañeros vamos a ir respondiendo a sus inquietudes. La primera es acerca de inversión en Punta. Si quieren, si pueden apagar sus micrófonos, así no tengo que apagarlo yo, mejor. Si pueden apagarlo, por favor, los micrófonos. Entonces, decía que las 10 razones de por qué invertir en Punta Cana vamos a ir viéndolas una por una. Y la primera, y tal vez de las que más eh, siempre se detiene la gente en decir, bueno, creo que es motivo para invertir, es la rentabilidad. Una de las variables más críticas a la hora de tomar una decisión si invierto o no en una propiedad es la rentabilidad. O sea, cuánto me rinde el dinero cuando yo alquilo, arriendo esa propiedad. En este caso, en República Dominicana en general es una rentabilidad más alta, pero vamos a entrar solo en el mercado de Punta Cana porque es bien variado lo que podemos encontrarnos en distintos destinos de República Dominicana. Entonces, para no hablar en general, sino en particular, la rentabilidad esperada en Punta Cana es aproximadamente el doble de lo que se puede lograr en cualquiera de los países de los que aquí están presentes. El doble de la rentabilidad de Chile, de Colombia, de Puerto Rico. Y cuando digo el doble, ¿a qué me refiero? Actualmente, en estos países de Latinoamérica, el promedio, por supuesto que es bien difícil hablar si no estamos hablando de promedios, ¿no? Tenemos que hablar en términos generales, es entre el 4 y el 5% de rentabilidad anual. Eso es el promedio de lo que hoy se consigue como rentabilidad anual en estos países de las personas que hoy están participando de este webinario. Por lo tanto, cuando decimos el doble de rentabilidad es porque aquí en Punta Cana, en promedio, insisto en ese punto, en promedio estamos hablando entre el 8 y el 10%. Cuando se trata de rentas largas, o sea, año corrido, como se denomina en Chile, estamos en torno al 8%, mientras que cuando hablamos de renta corta, o sea, alquileres, arriendo por Airbnb, estamos en torno al 10%. Por lo tanto, cuando hablamos del doble, es eso, el doble de lo que uno puede esperar en el país de origen. Por lo tanto, eso ya es un claro indicador que estamos en un sector inmobiliario muy interesante a la hora de invertir aquí en Punta Cana. Voy a darle a la segunda, que es la plusvalía, la segunda variable que miramos los inversionistas. Y digo miramos porque yo mismo invierto, no solamente asesoro a mis clientes, yo ya he invertido en Punta Cana y puedo compartirles mi propia experiencia, no solamente invirtiendo, sino apalancándome financieramente en bancos dominicanos, y como extranjero he obtenido un crédito a 20 años que luego
Si quieren, les puedo dar un poquito más de detalles de mi propia experiencia invirtiendo en Punta Cana como extranjero. Decíamos que la plusvalía es otra de las variables junto con la rentabilidad que más los inversionistas nos detenemos a analizar a la hora de tomar la decisión por qué proyecto inmobiliario, por qué propiedad voy a invertir. Bueno, la plusvalía proyectada es muy difícil de determinar porque nadie adivina obviamente el futuro, pero sí podemos tener certeza de lo que sucedió en el pasado. Y lo que sucedió en el pasado es que en los 3 últimos años en Punta Cana se duplicó el valor de las propiedades. Duplicarse el valor de las propiedades significa que si costaba hace solo 3 años $100.000 una propiedad, hoy esa misma propiedad cuesta 200. Si costaba 200, cuesta 400. Y eso significa que de aquí a 3 años se va a duplicar, no lo sabemos. Pero sí hay una tendencia clara de crecimiento exponencial y por lo tanto es bastante predecible que el crecimiento y la plusvalía, o sea, la apreciación del inmueble aquí en Punta Cana sea significativamente más alta que la que uno puede esperar en cualquiera de estos países de Latinoamérica. Entonces, es una segunda variable a considerar y a tener muy en cuenta a la hora de tomar la decisión si invierto o no en Punta Cana. Una tercera variable es la parte impositiva. Acá hay una serie de beneficios tributarios, fiscales, que desde el gobierno de República Dominicana tratan de incentivar para la inversión extranjera y en ese sentido hay ciertos proyectos inmobiliarios de los cuales nosotros tenemos unos cuantos de ellos que están exentos de impuesto inmobiliario. La exención de impuesto inmobiliario significa que por 15 años el impuesto inmobiliario no se paga, aquí es el 1% del valor de la propiedad, y por lo tanto eso equivale al 15% de ahorro que significaría el no pagar esos impuestos por 15 años. Si a eso le sumamos el impuesto de la transacción de compra-venta, que es el 3% del valor de la propiedad, y tampoco se paga ese impuesto de transacción, significa en la práctica que es como si comprásemos una propiedad el 18% más económico de su valor. Entonces, ahí tenemos otro aspecto muy importante a considerar. Una variable crítica es cuánto voy a pagar yo de impuestos por esa propiedad que voy a adquirir, que voy a invertir. En este caso, voy a ahorrarme el 18%, insisto, el 15% porque es el 1% anual y durante 15 años por la ley de Confutur no se paga, más el 3% que corresponde al impuesto de la transacción y suma los 18% de ahorro que estamos mencionando. Por otro lado, se accede a crédito también para extranjeros. Los dominicanos tienen créditos de un porcentaje aún mayor. Para los extranjeros nos dan hasta el 60% del valor del inmueble y a veces 20 e incluso más años, y por lo tanto eso hace que sea muy atractivo. Apalancarse financieramente con tasas bajas. Cuando digo bajas, entre el 7 y el 9% de tasa anual, es una tasa en estos tiempos relativamente baja. Por supuesto, es en dólares. Toda la economía del sector inmobiliario está dolarizada, si bien, por supuesto, en República Dominicana existe el peso dominicano, pero en el sector inmobiliario uno compra en dólares, vende en dólares, alquila y arrienda en dólares. Entonces, las tasas son en dólares, pero la tasa del 7 al 9% es una tasa relativamente baja y que se otorgue en crédito a 20 años, como yo mismo lo obtuve, como les mencionaba antes, mi propia experiencia se las puedo compartir. Tengo 59, cuando obtuve el crédito hace un año atrás tenía 58 y por lo tanto voy a terminar pagando, si Dios quiere, la última cuota a mis 78 años. No hay muchos países en Latinoamérica que te otorguen un crédito con 78 años, con lo cual eso es un claro indicador de lo saludable que está la economía y la parte financiera en República Dominicana. Así que son aspectos a considerar a la hora de que uno analiza distintas alternativas de inversión, distintos destinos de inversión. Bueno, acá hay claros indicadores que invertir en Punta Cana con acceso al crédito fácil, con un porcentaje relativamente alto, de hasta el 60% del valor del inmueble, con un plazo de 20 años o más y con una tasa entre el 7 y el 9%, todo sumado termina siendo muy interesante apalancarse financieramente a través de créditos hipotecarios. Entonces, en definitiva, es un país, República Dominicana, estable, es un país predecible y no es una subjetividad. Esto lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial prevé que este año 2023 el crecimiento va a ser en torno al 5% del Producto Bruto Interno y también va a ser en torno al 5% de crecimiento el año próximo, cuando las economías en Latinoamérica están muy por debajo de ese crecimiento del Producto Bruto Interno. Por lo tanto,
esta tendencia que viene desde hace ya años, de que República Dominicana está creciendo por encima del promedio de Latinoamérica, se consolida con estos años que también se prevé que va a haber un crecimiento mayor al resto de la región. Seguridad jurídica, bueno, hay beneficios tributarios que hacen atractivo la inversión aquí. Uno puede comprar una propiedad como persona natural, como persona jurídica. Nosotros a través de alianzas estratégicas que tenemos con distintos estudios jurídicos, podemos brindarle más de una alternativa para quien quiera determinar si la propiedad la compra como persona natural o persona jurídica. A través de estos estudios con quienes trabajamos jurídicos, ellos mismos le pueden asesorar cuál es la manera en cada caso que más le conviene. Si adquirir la propiedad como persona natural, como persona jurídica, si es como persona jurídica, ellos mismos le pueden constituir la empresa y por lo tanto van a tener a través nuestro una solución integral. O sea, van a poder a través de nuestra asesoría desde EXP, junto con mi equipo, la posibilidad de atender a variables como esta legal, a variables como el financiamiento. ¿Por qué? Porque le vamos a presentar a distintos bancos que otorgan créditos, que son bancos por los cuales yo ya recorrí, conocí a sus gerentes de las distintas sucursales de Punta Cana y yo mismo le puedo presentar a cada uno de ustedes y a los clientes de ustedes los gerentes de esos bancos para que ustedes y sus clientes puedan ver cuál es el banco que le da mejores condiciones para poder acceder al crédito. Con lo cual me gustaría que se queden con la idea que a través nuestro van a tener una solución integral y no parcial. Incluso, no solamente vamos a atender a temas tributarios, fiscales, temas legales, de financiamiento, sino también acerca de la operación. O sea, tenemos empresas también con las que trabajamos que administran aquella propiedad que ustedes adquieran. La administración consiste en que ellos difunden esa propiedad para ser alquilada, la dan a conocer a través de las distintas plataformas, como por ejemplo Airbnb, Booking y demás, y no solamente la difunden, sino hacen toda la operación necesaria para que ese departamento o casa que ustedes adquieran tenga la máxima rentabilidad posible. Se le paga un porcentaje que es entre el 20 y el 30% a esa empresa que administra el inmueble, pero a cambio uno recibe esa ventaja de estar despreocupado de cómo voy a difundir yo desde otro país mi propio apartamento en el Caribe. Bueno, lo hacen empresas especializadas y nosotros les presentamos a distintas alternativas de empresas para que esas empresas, con esas dos, tres, cuatro alternativas que yo les presente, ustedes elijan con cuál de esas empresas se sienten más cómodos para poder contratarlas y lograr maximizar la rentabilidad de su inmueble. Otra ventaja y otra razón por la cual se compra aquí y se está produciendo este boom inmobiliario en Punta Cana es que no existe prácticamente temporada baja porque todo el año es verano, entonces eso hace que la ocupación sea máxima. En torno al 7%, perdón, al 70%, o sea, 7 de cada 10 días estará alquilado, arrendado su propiedad y 3 de 10 tal vez no. Eso significa que la rentabilidad, cuando hablábamos antes del 8 al 10% anual, es, entre otras cosas, por este motivo, porque va a haber poca vacancia. Vacancia se denomina el periodo de no alquiler. Ese periodo de no alquiler va a ser en torno al 30% y el otro 70% del tiempo va a estar, por supuesto, estamos hablando siempre de promedios, ¿no? Va a estar alquilada. Otra razón por la cual se está invirtiendo en Punta Cana, porque hay vuelos directos desde Punta Cana y hacia Punta Cana prácticamente de todo el mundo. Estamos cerca, estamos en una ubicación geográfica de privilegio porque estamos a solo 2 horas de Miami, a solo 8 horas de Europa, de Colombia también estamos a 2 horas y por lo tanto esa cercanía al mundo, versus estar en Argentina o en Chile que estamos lejos de todos lados, aquí estamos cerca de todos los demás países y esta característica de que hay vuelos directos significa que una persona que viene a vacacionar acá no tiene que imaginarse un largo viaje, sino que el vuelo directo hace que ya las vacaciones empiecen ya desde el país de origen. En cuanto al precio, bueno, aquí es una de las mejores noticias que les tengo. Aquí todavía siguen siendo precios relativamente bajos si lo comparamos con otros destinos de inversión como por ejemplo Miami o Europa. Aquí el valor de las propiedades son bajas, aunque siguen creciendo, como dijimos antes, en los 3 últimos años se duplicó el valor, pero lo cierto es que sigue siendo bajo. Cuando digo bajo, ¿a qué me refiero? Que es un precio igual o menor que en cualquiera de las propiedades equivalentes en Colombia, en Chile o en cualquier país que ustedes elijan de Latinoamérica.
Y respecto a la Florida, siempre poniendo como ejemplo Miami, bueno, vale una cuarta parte prácticamente. O sea, lo que aquí se compran 4 apartamentos, allí se compra uno. Por lo tanto, es una buena alternativa para diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, eso es a tener en cuenta. Otra característica y motivos por los cuales se está invirtiendo aquí en Punta Cana es que la renta es en dólares. Si estamos en un país donde hay una moneda que se deprecia respecto al dólar, evidentemente si uno adquiere una propiedad y sus ingresos de esa propiedad van a ser en dólares, eso es un beneficio porque de alguna manera está combatiendo la inflación, esa depreciación de la moneda local, se combate al momento de que uno va a recibir dólares mes tras mes cuando esté alquilándose, arrendándose ese apartamento. Y por supuesto, cuando uno compra y vende el apartamento, al comprarlo y venderlo en dólar, lo que está haciendo es, de alguna manera, transformar su patrimonio de pesos chilenos, pesos colombianos o lo que sea en dólares, que es la moneda con la que se va a comprar y vender el departamento. ¿Mm? Entonces, resumiendo, tenemos el doble de rentabilidad, tenemos una plusvalía proyectada que en los 3 últimos años se duplicó el valor de las propiedades, una exención de impuestos que es el 15% de ahorro en la práctica, lo que se ahorra por este beneficio que da el Estado, o mejor dicho, República Dominicana. Se tiene acceso a crédito hipotecario a 20 años y más y con tasas entre el 7 y el 9% según sea el momento en que se solicita el crédito. Es un país estable y predecible, y lo dice el Banco Mundial, al predecir que va a haber un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno. Existe seguridad jurídica, no existe prácticamente temporada alta, por lo tanto hay vacancia muy bajita, hay vuelos directos, hay precios bajos comparativamente con otros destinos de inversión, y la renta es en dólares, por lo tanto, de alguna manera estamos combatiendo a la inflación y la depreciación de las distintas monedas locales. ¿Mm? Así que esa breve presentación es la que les quería compartir. Y me gustaría ahora sí escucharles a ustedes las preguntas que tengan. Si levantan la mano, yo les doy la posibilidad de que consulten, porque esto es tal vez lo más interesante, que podamos responder a sus inquietudes. Si levantan la mano, yo voy. Ahí tenemos a Sofía. Sí, adelante, Sofía. Me parece interesante. El único problema está en que yo vivo re lejos. Tengo que ir hasta allá para hacer, para firmar, para... ¿Cómo se hace eso? No, definitivamente hay una parte inicial que es una promesa de compraventa donde no es requisito venir en forma personal para poder adquirir la propiedad. Por supuesto, llegado el momento, si es una propiedad de preconstrucción y se entrega de aquí a 2 años, cuando se va a recibir la propiedad, es un buen momento para firmar la escritura, para venir y recibir las llaves. Pero eso es 2 años más tarde si estamos hablando de una propiedad que uno compra en preconstrucción, como se denomina aquí, o en blanco o en verde, como se denomina en Chile y en otros países de Latinoamérica. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no es necesario estar aquí, ni tampoco es imprescindible tener, como algunos me han consultado, una cuenta en dólares aquí para poder iniciar esa gestión de compra. Lo pueden hacer a la distancia. Sí, Mónica, adelante. Sí, cuando yo compro un apartamento, pido el préstamo o pago de contado, ¿a quién le pago? ¿A una fiducia, al constructor? ¿Quién se queda con el dinero? ¿Y qué Bueno, garantía me da? O sea, hay dos preguntas. Esa y la siguiente es, ¿quién me garantiza de que compro, pago y no se quiebra la constructora? perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, en este tiempo que llevo yo aquí en Punta Cana, que voy a llegar casi a los 2 años, me he dedicado especialmente en identificar cuáles son aquellos proyectos con desarrolladores confiables que me permitan a mí ofrecer a mis clientes aquellos proyectos donde mis clientes no tomen riesgo de estos que estás mencionando, Mónica. Si el cliente va a tomar un riesgo, por supuesto, toda inversión tiene un cierto riesgo, pero tiene que ser un riesgo lo más acotado posible. Entonces yo me he preocupado de elegir los 8 mejores desarrollos inmobiliarios donde todos tienen en común esa característica de que o es una empresa que tiene una larga trayectoria, y cuando digo larga, vienen desarrollando por más de 10 y 20 años, y por lo tanto hay una trayectoria que los avala, porque no se van a ir después de haber logrado tanto posicionamiento en Punta Cana, y tenemos casos como por ejemplo Noval, que lleva más de 20 años desarrollando, y es uno de los casos, pero también tenemos otros casos donde hay una fiduciaria, tal y como tú mencionabas,
y esa fiduciaria de alguna manera lo que hace es intermediar entre nosotros, que somos los compradores, y la constructora. Esa fiduciaria va a garantizar que el dinero que se le otorga, ese dinero va a estar bien empleado, porque va a estar de acuerdo a lo que se pactó. Entonces, si por alguna razón la constructora incumple, esa fiduciaria va a fiscalizar ese incumplimiento y evidentemente no le va a seguir dando el dinero y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, el dinero se lo damos a la fiduciaria y no a la constructora en ese caso. Hay otros casos donde no hay fiduciaria, pero sí hay una empresa de seguros que nos da una póliza y esa póliza de igual manera, uno, si por alguna razón la empresa se presenta en quiebra o no cumple con su compromiso de construcción, esa tercera entidad financiera, a través de un seguro y una póliza, como si tuviéramos un carro, un coche, tenemos un accidente, el seguro cubre ese accidente. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero con la construcción. Si por alguna razón la constructora no cumple, ese seguro nos reintegra todo el dinero que hayamos puesto hasta ese momento. Con lo cual, cualquiera de esos escenarios hace que la inversión que hagamos vamos a tener una inversión segura y ese temor que existe con mucha frecuencia en Latinoamérica, porque ha pasado que constructoras se van con el dinero de quienes invierten, en este caso no va a ser posible. Gilby, sí, adelante. Daniel, todos los proyectos quedan cerca de la playa. ¿Qué tal la seguridad para los inversionistas prácticamente? Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. En realidad, de los 8 proyectos que nosotros hemos seleccionado, tienen todos características bien variadas para no tener demasiadas alternativas muy parecidas unas con otras. Variadas me refiero a que unos están más cerca de la playa y otros menos. Unos tienen un ticket y un valor bajo, unos intermedios y otros más altos. De modo que el cliente que necesite hacer una inversión con ticket bajo, o sea, el valor de la propiedad, estamos hablando de ticket bajo cuando es en torno a 65.000 dólares, que esa persona que tiene solo esa posibilidad de inversión no pueda dejar de invertir en el paraíso, como decimos nosotros, que lo pueda hacer. Entonces, obviamente esa persona que compra algo de 60.000 no puede esperar que llegue caminando a la playa, porque justamente va a tener en ese proyecto una serie de amenidades. Concretamente estoy hablando del proyecto Crucero en la Tierra, tiene más de 100 amenidades, por lo tanto no la va a pasar mal, pero el trayecto de la playa le va a llevar media hora, que tampoco es mucho, ¿no? Según con qué lo comparemos. Ahora, distinto es, como dijiste tú, llegar caminando a la playa. Bueno, esos tienen un precio más alto, y si vamos al otro extremo, si 60.000 o 65.000 es el ticket más bajo de los 8 proyectos que hemos preseleccionado como los mejores de Punta Cana, el otro extremo es partir de los 230.000. Cuando hablo de partir de 230.000 hacia arriba, me refiero a un departamento de una habitación que llegas a la playa caminando, a 5 minutos de la playa, pero no solamente de la playa, sino a 5 minutos y prácticamente caminando al uno de los campos de golf más reconocidos, que es Punta Espada de todo el mundo. Es el mejor del Caribe y uno de los mejores campos de golf de todo el Caribe. Entonces, cuando hablamos de ese de 230.000 dólares, a partir de 230.000 estamos hablando de un departamento que tiene un sector, perdón, una ubicación exclusiva por todas estas características que reúne. Y entre medio de esos dos extremos, de 65.000 a 230.000, hay un abanico de posibilidades de propiedades de 100.000 dólares, de 150.000 dólares, pero en cualquier caso, como dijimos antes, van a ser propiedades que van a tener una cuarta parte del valor de algo equivalente en otro lugar, como por ejemplo Miami. Sí, Idaís, adelante. No, estás muteada, Idaís. Vamos a pasar a alguien más que quiera preguntar. Sí, Sofía, adelante. A ver, tengo dos preguntas en realidad. Una es, ok, si la empresa quiebra, la fiduciaria tendrá que ver con el dinero, pero ¿y qué pasa con los plazos de entrega? Si tú hablaste de 2 años, y si no son dos y son tres y tal vez más. Ujú. Buena pregunta. ¿Y la segunda parte o la segunda La pregunta? segunda parte es otra, nada que ver, porque por lo que yo he visto y por lo que veo detrás tuyo, es muy probable que cuando uno va para allá se enamore y se quiere quedar. ¿Me dan la residencia por invertir allá? Perfecto. Bueno, voy a responder a esas dos preguntas. Bueno,
Otra característica de lo que yo he buscado y he tratado de identificar son aquellos desarrolladores que históricamente han cumplido con sus plazos. Puede suceder que haya un incumplimiento, pero la trayectoria de los desarrolladores que hemos elegido entre los 8 mejores proyectos de Punta Cana tienen todos ellos en común que han cumplido sistemáticamente con los plazos de entrega. Por supuesto, si hay razones de fuerza mayor que ellos no puedan manejar, pandemia y demás cosas que puedan suceder, nadie está exento, pero hay penalizaciones en ciertos contratos ante esa eventualidad, que si no es razones de fuerza mayor y el retraso es por ellos mismos, entonces ahí hay una penalización donde evidentemente no se termina perjudicando a quien compra, debido a que esa penalización hace que sea una especial motivación para el desarrollador que cumpla con los plazos de entrega. Pero yo me he encargado, insisto, de tantos proyectos que hay aquí en desarrollo, elegir los 8 mejores y todos tienen en común esa característica de que van a cumplir porque así lo hicieron históricamente. Es más, hay algunos que hacen esto, te dicen un plazo más largo para después sorprenderte y te lo entregan un poquito antes, ¿no? Así que esa es la primera parte de la pregunta. Y respecto a venir y vivir, tal y como lo hice yo, hay distintos motivos para residir aquí. O sea, distintas razones por las cuales uno puede solicitar la residencia. Una de ellas es invertir en una propiedad que tenga un valor por encima de los $200.000. Esa inversión no puede ser con crédito hipotecario, sino tiene que ser cash. Es decir, uno tiene que transferir desde el país de origen a República Dominicana 200.000 o más dólares que tenga como destino la inversión inmobiliaria u otro negocio, no necesariamente una inversión inmobiliaria, y con eso ya el banco, perdón, el banco, no, el Estado te otorga una residencia porque estás demostrando que tienes intenciones de invertir en República Dominicana y se te da en forma automática una residencia como inversionista. Ese es un escenario. El otro escenario es que tú como rentista, sin venirte a vivir aquí, si demuestras rentas que están por encima de los $2.000 mensuales, como rentista también puedes acceder. Y esto es un incentivo para los pensionados, los jubilados que tienen rentas altas, que no es el caso de los latinoamericanos en su mayoría, pero en Estados Unidos las rentas superan los $2.000. Entonces hay muchos rentistas que obtienen una residencia desde Estados Unidos con mucha facilidad. Tienen una segunda residencia aquí. Así que, respondiendo a tu pregunta, hay muchos más motivos por estudios, por trabajo, por contrato, lo típico en cualquier otro país. Pero tal vez lo más destacable de una facilidad que otros países nos dan es que con solo una inversión de $200.000 o solo una renta de $2.000 anuales te dan una residencia porque al gobierno de República Dominicana le conviene traer a gente de otros países y seguir haciendo que este país crezca. Sí, Gilby, adelante. Daniel, uno de mis clientes pregunta, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para poder invertir en un departamento desde el más mínimo hasta el más alto? Ujú. Bueno, depende de cuál sea el proyecto, la forma de pago siempre es una cuota inicial, cuotas mensuales hasta que se termine el periodo de construcción. Supongamos que son 2 años, significa que en 24 meses pagas 24 cuotas o 12 cuotas, porque a veces uno puede negociar que el pago sea bimestral y no mensual. Y cuando se recibe el departamento de aquí a 2 años, y hablamos de 2 años promedio, porque depende del proyecto, unos van a entregarse antes de los 2 años y otros un poquito después, pero en promedio 2 años, entonces el 20-25% de cuota inicial, en torno al 30% o el 40% en el periodo de construcción y el otro 50 o 60% contra entrega. Cuando uno va a recibir el departamento, ahí tiene que pagar el otro 50 o 60%. Digo o, ¿por qué? Porque una vez más depende del plan de pago de cada uno de los distintos proyectos inmobiliarios. Pero vamos a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Si uno compra un departamento de $100.000, paga una cuota inicial de $20.000, paga $30.000 en 30 meses, para ponerlo muy simple, $1.000 por mes, y habrá pagado $50.000, o sea, el 50% del valor del inmueble, y el otro 50%, o sea, los otros $50.000, cuando se va a entregar el departamento. Ese es un ejemplo de una forma de pago, pero hay que ver caso a caso. Aprovecho la oportunidad para decirles que si el cliente tuyo quiere en preconstrucción, le vamos a ofrecer esos 8 proyectos. Si por alguna razón no le interesan ninguno de esos 8 proyectos, le vamos a dar más alternativas, solamente que esos 8 proyectos son los que nosotros entendemos como los mejores. Pero si por alguna razón quiere otro, buscaremos otro, y si esos otros a nosotros nos generan la confianza y tranquilidad
de que le vamos a dar un buen inmueble a comprar, se lo ofreceremos. Si no es así, no se lo ofreceremos porque está en juego nuestro prestigio. Y si además ese Claro, cliente quiere comprar y tenerlo ya sin esperar a 2 años, también tenemos algunos casos donde uno puede recibir departamentos de reventa. Reventa significa que alguien esperó 2 años, no lo recepcionó y se lo van a entregar y no lo recepciona y por lo tanto ganó una plusvalía en ese periodo de construcción. Esa plusvalía no la va a ganar tu cliente, pero sí va a tener el departamento y al mes siguiente va a poder alquilarlo. Entonces va a de ganar acuerdo. rentabilidad, pero no va a ganar plusvalía. Con lo cual también tenemos esa opción para tu cliente para que si no quiere preconstrucción y no quiere esperar 2 años, le podemos dar algo que esté disponible ya, pero va a tener que sacrificar la rentabilidad que no va a perder aquel que sí tenga la paciencia de esperar 2 años. Claro, la Sixel. documentación es mucho. En cuanto a la documentación, bueno, estamos hablando que en ese ejemplo que dimos de los $100.000, pagaría cash, ¿no es cierto? Paga primero 20%, después 30% en el periodo de construcción y el otro 50% contra entrega. También existe la posibilidad, como decíamos antes, de acceder a crédito hipotecario. Sí, cuando el apartamento está ya construido de aquí a 2 años, uno ese 50% lo quiere sacar con un crédito hipotecario, el banco ve, comprueba que ese departamento está construido, ese edificio está ahí, y por lo tanto se hace siempre una hipoteca contra algo que está ahí, que es real, que existe. Entonces esos $50.000 se te otorga un crédito y ¿quién le paga la cuota al banco? El inquilino tuyo. Tu inquilino va a ser quien va a financiar esa cuota al banco. Por lo tanto, en la práctica tienes que tener la mitad del dinero, la otra mitad se paga solo, entre comillas, ese apartamento, si es que accedes al 50% de financiamiento a través de crédito hipotecario. Como decía, para los extranjeros se logra hasta el 60, no solo el 50, hasta el 60%, pero más no a los extranjeros, mientras que a los dominicanos le dan hasta un 80% de financiamiento. Sixel, ¿tienes otra pregunta? Sí, saludos compañeros. Sixel Bonilla por aquí desde Puerto Rico y tengo una preguntita que ya me han hecho dos personas. ¿Qué servicios y comodidades adicionales están disponibles para los propietarios de propiedades en Punta Cana en cuanto a la seguridad, el mantenimiento y la administración de propiedades? Perfecto. Bueno, son varias preguntas en una. Con respecto al mantenimiento, hay en torno a un $2 a $3 por metro cuadrado es el costo de mantenimiento de un apartamento. Entiéndase por mantenimiento todo lo que hace que ese departamento con los gastos comunes que se denominan en otros países, bueno, el costo que tiene eso es entre el 2 y $3 por metro cuadrado, dependiendo del proyecto, va a ser más cerca del 2 o más cerca del 3. Ese es el promedio con el cual uno puede calcular que si tiene un departamento de 100 metros cuadrados, va a tener en torno a $200 y máximo 300 de mantenimiento. Otra cosa es, como dijiste, la administración, o sea, alguien que se encargue de aquel departamento que compre tu cliente y que se cargue de toda la operación, de difundir, de promocionar, de ponerlo en las distintas plataformas como Airbnb o Booking, y que esa misma empresa se encargue de abrirle la puerta, cerrarle la puerta, hacer la higiene en el departamento, o sea, toda la operación. Esa operación tiene un costo asociado, dependiendo una vez más de la empresa que haga esa administración, mínimo el 20% y máximo el 30%. Pero cuando nosotros hablábamos, Sixel, de que hay una rentabilidad en renta corta del 10%, ya estamos considerando eso que es entre el 20 y el 30% a pagar a esa empresa de administración. Por lo tanto, tu cliente lo que tiene que saber es que si compra un departamento, volviendo al ejemplo de $100.000, va a recibir $10.000 en su bolsillo, después de haber pagado mantenimiento, de haber pagado a la empresa que lo administre, de haber pagado los impuestos, de haber pagado todo. O sea, eso es una ganancia neta, en torno al 10% neto. Mónica, ¿tienes una consulta? Sí, bueno, y también tiene que ver más o menos con la pregunta de Sixel y lo que has contestado. Es que justamente ayer un cliente le estaba hablando de eso y me dice, eh, cuando te llega el cheque, supuestamente ya tú compras, ya se alquila con Airbnb y supuestamente todos los meses te tiene que llegar un cheque de $1.000, por ejemplo. Entonces dice que eso es mentiras porque la operadora cuando a final de mes se dañó el aire acondicionado, se dañó la reparación de ese y que todo te lo van descontando. Entonces, al final de mes no te van a llegar esos 1.000,
sino te van a llegar 200 o 300. Entonces, que no es así. O sea, y me discutía que eso no era así y que en Miami, o sea, está pasando muchísimo. Entonces, bueno, dije, bueno, no, no creo, vamos a hoy a averiguar bien cómo es. Bueno, lo mejor es eso, lo que mencionaba antes. Yo les voy a presentar no una, sino dos, tres, cuatro alternativas de distintas empresas de administración. Por lo tanto, el cliente que va a tomar la decisión entre una de esas alternativas que nosotros le presentemos va a averiguar acerca de los antecedentes de esa empresa de administración. Obviamente, en todas las profesiones y en todos los negocios hay gente que trabaja de una manera honesta y correcta y otros que no. Eso ya lo sabemos. Pero yo me he encargado, así como les decía antes, de buscar buenos estudios jurídicos para que esos estudios jurídicos complementen el asesoramiento inmobiliario nuestro, y también me voy a encargar de presentarle buenos bancos que le den las mejores condiciones. También me aseguro de darle buenas empresas que vayan a administrar y que no hagan esas jugarretas que estás mencionando, que por supuesto que deben existir, si no, no habría gente que plantee esas cosas que te plantearan a ti. Pero la pregunta que yo me haría y la que yo le haría a tu cliente es: ¿tú crees que si eso fuera así, por qué se está produciendo este boom inmobiliario que la gente sigue comprando y sigue creciendo el turismo? Por ejemplo, el año pasado llegaron a República Dominicana 8 millones de turistas y este año se prevé a fin de año llegar más de 10 millones de turistas. Esos turistas hay que alojarlos y no basta los típicos hoteles Airbnb, perdón, los típicos hoteles all inclusive, sino más bien la gente se está inclinando cada vez más hacia alquilar, arrendar un departamento a través de Airbnb, una porque es un costo significativamente más bajo, sobre todo si viene con una familia de 4, 5, 6 personas, es mucho más económico que hacer esa estadía en un hotel all inclusive, y esa diferencia que uno puede hacer al alquilar por Airbnb, esa inversión la termina haciendo en excursiones, disfrutando de toda una serie de cosas que hay. Por cierto, les invito a que vean que acá no es solamente playas con aguas cristalinas y arenas blancas y palmeras bonitas, sino que hay un montón de actividades diurnas y nocturnas que hacen y explican por qué este crecimiento que está habiendo en República Dominicana en general, y particularmente Punta Cana, que de todos los destinos del Caribe es el destino que más se está creciendo, tanto en turismo como en inversión inmobiliaria. Así que, respondiendo a tu pregunta, si fuera así, la gente estaría invirtiendo en otro lugar. Si sigue produciéndose este bono inmobiliario que se está produciendo, es porque le resulta más rentable al inversionista invertir acá que hacerlo en otro destino. Sí, Sofía, adelante. Entonces, a propósito de los costos, en el precio del departamento va incluido el amoblado, los entregan amoblado, ¿cómo es eso? Bueno, una vez más, tenemos distintos proyectos, distintos desarrolladores. En algunos casos, el precio no incluye más que lo que llaman aquí la línea blanca, que es la estufa, le llaman aquí, o cocina, los aire acondicionados, la lavadora, o sea, lo mínimo de la línea blanca está incluido, pero no un amoblamiento completo. Y en otros casos es con el amoblamiento completo. Lo interesante es que todos prácticamente, aunque no lo incluyen en el precio, te dan la opción de amoblarlo. Y eso significa que pagando un plus, pagando un adicional, que no es mucho, entre paréntesis, perdón, un apartamento de una habitación es en torno a $15.000. Por lo tanto, no va a cambiar la rentabilidad por esa inversión única que vas a hacer al comienzo, y esa opción, sin tener que recurrir uno desde Chile, en tu caso, de decir, bueno, ¿cómo hago para el amoblamiento? Bueno, lo encargo. Entonces, si dentro del proyecto que elige tu cliente es uno que ya incluye el amoblamiento, bien. Si no lo incluye, siempre va a haber una opcional para que, pagando esa diferencia, la empresa... Recuerden que la constructora le interesa que sean los inversionistas, gente que quiera volver a invertir o que sean promotores de ellos. La única manera que alguien va a difundir y va a ser promotor de una constructora es si tiene una buena experiencia de compra. Entonces, ellos son los primeros en facilitar todos estos aspectos de que no tenga que estar preocupado una persona que vive a miles de kilómetros de distancia: ¿cómo hago para amoblar o cómo hago para administrar mi departamento? Gilby, ¿sí? Daniel, si un cliente, por supuesto, extranjero, quiere ir a conocer los proyectos en persona, ¿eso es posible? Sí, por supuesto. Nosotros nos encargamos no solamente de incentivarlos a que vengan,
sino que tratamos de mimarlos en la estadía para que tengan una buena experiencia. Entonces, o yo personalmente o junto con la gente de mi equipo, lo vamos a buscar al aeropuerto, lo llevamos a donde vaya a estar hospedado, lo vamos a llevar a los desarrollos y no solo eso, si hay tiempo y lo hacemos en forma coordinada y no me avisan, por supuesto, al último momento, podemos coordinar reuniones con los responsables máximos de las distintas desarrolladoras. O sea que si un cliente tuyo llega acá, no se va a encontrar desamparado, sino que lo vamos a mimar y atender desde el momento que aterriza su avión hasta llevarlo al hotel y después llevarlo a los distintos desarrollos para que de primera mano vean qué estarían comprando si es que la decisión no la tomaron. Y no solo eso, sino van a ver las caras visibles de las personas que son las responsables de cada uno de esos desarrollos. Porque, por cierto, yo tengo acceso a los CEO y a los gerentes de cada uno de los desarrollos que promocionamos. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Si tienen alguna pregunta final más, y si no, como ya es un poco tarde, sobre todo en Chile, en Argentina, son las 21 horas, las 9 de la noche. Sí, Sofía, adelante. Ya, una última preguntita, yo soy un poquito ansiosita. Quisiera saber qué pasa ya con los huracanes. ¿Son como los de Miami, por ejemplo? Bueno, mira, casualmente esa misma preocupación me la han transmitido muchos porque se tiene esa inquietud de que un huracán, primero que nada, no genera la mayoría de las veces el daño que a veces uno termina viendo en algunos casos que ha sido extremo y que eso pasa muy excepcionalmente y cada tanto, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado viví aquí un huracán y no pasó nada. Al día siguiente estaba todo normal, por supuesto, mucho depende de dónde uno viva, ¿no? Pero si está en una zona vulnerable, evidentemente va a tener va a verse afectado más, pero más significa que se le va a volar el departamento, no, simplemente se van a romper algunos cristales eventualmente y va a entrar algo de agua y viento al apartamento y no más, ¿no? Eso estamos hablando en zonas vulnerables. En estos 8 proyectos y estos desarrolladores se han encargado justamente de asegurarnos que eso no suceda, que aún habiendo un huracán no va a sucederle nada al apartamento. Por supuesto, es un mal rato, si no se ha vivido antes la experiencia, a uno le da un poquito de susto, pero mi propia experiencia, que ya viví un huracán el año pasado, es que al día siguiente teníamos luz, teníamos internet, teníamos todo. ¿Por qué? Porque estamos justamente en una zona donde no es vulnerable y por lo tanto no estamos tomando ese riesgo como si los proyectos estuvieran en zonas vulnerables. De eso nos hemos encargado, asegurarnos de que cada uno de los proyectos inmobiliarios que ofrecemos a nuestros clientes no sean en zonas vulnerables. Sí, Mauricio, adelante. La última pregunta, o no sé si tienen una más, pero para ir terminando, Para el final el postre, dicen. a ver, adelante. No, yo lo que te quiero preguntar es para explicar a una persona, porque tú dices que cuando hay la renta cada vez se está prefiriendo más Airbnb, el sistema Airbnb que All Inclusive. Entonces, alguien que no conoce, por ejemplo, yo me pregunto, ir a una semana en Punta Cana All Inclusive es bastante económico versus lo que uno le cuesta veranear aquí en Chile. Entonces, cuando uno dice, sí, a través de Airbnb es más barato aún, pero esa persona, ¿cómo le proyectas? ¿Qué le dices tú? ¿Vas a ir y vas a arrendar un departamento? ¿Y qué? ¿Va a tener que ir a un supermercado a comprar la comida? ¿O hay restaurantes? Porque cuando uno va a un hotel está todo ahí. Entonces, Ujú. ¿cómo lo hace el que va al Airbnb? Con el teléfono. Con el teléfono llamas al Rappi, llamas a todos los servicios de delivery y si no quieres moverte de tu apartamento, no te mueves porque vas a recibir a través de esos servicios de delivery de todos los restaurantes que te puedas imaginar, de todas las gastronomías de todos los países. Porque si hay algo que tiene Punta Cana es que hay una variedad gastronómica muy importante. Por cierto, a quienes quieran recibir una guía inmobiliaria con restaurantes, playas, aquellas excursiones que son más atractivas, que uno no se puede perder si viene en Punta Cana, ustedes me lo solicitan y yo les voy a compartir una guía inmobiliaria que va a incluir todas esas atracciones que tiene el visitar Punta Cana. Pero para responder a tu pregunta, supongamos que tu familia son 5 con tu señora y 3 hijos y tienes que pagar un all inclusive aquí. Por ejemplo, yo vivo frente al Hotel Meliá, es una de las cadenas de hoteles españolas más reconocidas, puede estar en torno a 200 o $400 por persona y por día, por persona y por día. Dependiendo, por supuesto, de la época del año, vas a pagar 400 en esta época, por ejemplo,
de fiestas, ¿no? De fiestas navideñas, se paga más, y en otras épocas de temporada donde la gente, por ejemplo, en septiembre, octubre, es en un precio más asequible. Pero orden de magnitud, en este hotel vas a pagar mínimo 200 y máximo 400. Si son 5 por 4, ¿cuánto es? $2.000 por día. Si son 10 días, son $20.000, all inclusive, pero $20.000. ¿Cuánto pagarías para que tu familia, a través de Airbnb, estén cómodos en un departamento de 3 dormitorios donde vas a pedir delivery o vas a ir tú a los restaurantes y además vas a ir de excursiones? Por lo tanto, no vas a estar encerrado siempre en el mismo lugar como pasa con los all inclusive, y vas a recibir todas las mismas atenciones. No, siempre vas a estar más cómodo en un all inclusive, en ese sentido de no tener que hacer nada. Simplemente llegas al restaurante caminando y no tienes que ni siquiera que levantar el teléfono. Pero no es algo que no se pueda hacer, o levantar el teléfono o tomar un vehículo y desplazarse hasta el restaurante, que como digo, hay mucha variedad. Bueno, en ese caso, tal vez ese apartamento te cuesta en torno a $300 por día, y van a estar en esos $300 por día, evidentemente, toda tu familia de 5, en el ejemplo que estábamos dando. Por lo tanto, tienes un diferencial versus los 2.000 que ibas a pagar por día en el otro caso, significativamente más alto. O sea, vas a tener un diferencial que vas a poder no solamente ir a comprar al supermercado, al delivery, al restaurante, sino te va a quedar un excedente para hacer muchas excursiones. Entonces, ¿esto quiere decir que no se estén usando los all inclusive? Claro que sí, pero hay gente para todos los gustos. El que quiere estar tranquilo, descansado y no se quiere mover, pero que al final me consta que al tercer o cuarto día se aburre porque está siempre en el mismo lugar, all inclusive, pero para una persona tal vez de una cierta edad le viene bien, pero a los jóvenes eso ya le aburre y cada vez más, ¿no? Los jóvenes somos muy ansiosos, Mauricio, te cuento. Entonces, esa ansiedad, eso de ganas de descubrir, de vivir experiencias, uno hoy en día casi no va a descansar, va a tener experiencias vacacionales. Y esas experiencias las tiene uno a través de las excursiones. Y acá hay excursiones muy bonitas. Uno puede hacer cosas realmente entretenidas, no sé, navegar en catamarán, hacer buceo, hacer cabalgatas en la playa, andar en buggies, tienes excursiones nocturnas, vas a discotecas, los jóvenes, donde vas dentro de una cueva y hay hasta murciélagos, o sea, cosas insólitas que son experiencias que eso es lo que la gente compra. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que para tu familia que van a pagar $300 versus pagar $2.000, y la diferencia tienes para financiar la comida y tienes para hacer excursiones, muchos se inclinan por esta alternativa de Airbnb. Así que espero haber respondido a tu pregunta porque es una pregunta bastante recurrente. Ahí pregunta Ingrid, ¿qué requisitos piden los bancos? Bueno, no distintos a los requisitos que piden en cualquier país de los que ustedes se encuentran. En Chile, yo he sacado crédito hipotecario en Chile, en Colombia suele ser más o menos los mismos requisitos. No hay más requisitos acá que en un país de origen. O sea, en el país donde se encuentren sus clientes, le van a pedir requisitos similares a los de acá. Por ejemplo, que el ingreso de la persona y lo que tenga que pagar de crédito hipotecario mensual no sea más del cuarta parte de los ingresos. O sea, no es tan distinto. Es más, para mí fue muy flexible. Yo estando acá demostré que tenía un buen comportamiento bancario en Chile, miraron mis cuentas bancarias en Chile, vieron mis ingresos en Chile y yo obtuve el crédito sin mayor dificultad. Mostré que tenía 5 departamentos alquilados, arrendados en Chile, y fue suficiente para darme a los 58 años, como les dije antes, un crédito a 20 años para pagar mi última cuota a los 78 años. Con lo cual, si la persona, respondiendo a la pregunta, es sujeta a crédito en Chile o en Colombia, también va a ser sujeta a crédito aquí. No va a haber diferencia en ese sentido. Bueno, para ir finalizando entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Si hay alguna pregunta última, final, las respondemos, y si no, me gustaría que se queden con el número de teléfono. Ahí tienen mis datos. danielinsa.com es la página web, mi correo, mi WhatsApp 809-870-8981. Junto con mi equipo le vamos a asesorar en todas las eventuales dudas que pudieran tener acerca de por qué invertir, dónde invertir en Punta Cana, porque tenemos varias alternativas para ofrecerle. Ahí les vuelvo a mostrar mi página web, el teléfono y las redes sociales para que nos sigan, nos acompañen y las dudas que tengan las vayamos resolviendo. Así que
Muchas gracias por su asistencia. Vamos a seguir en contacto si les parece bien. Gracias a ti, Gracias. Daniel. Muchas gracias Muchas por gracias, todo. Daniela. Excelente charla, Gracias. informativa. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Bendiciones. Adiós. Adiós. Chao. Gracias.